Hola a todos, buenos días, buenas tardes, depende del lugar donde nos estén escuchando. Estamos aquí nuevamente en el Hangout de Mujeres como tú. Y bueno, el día de hoy les vamos a hablar de un tema que nos encanta, nos gustó mucho a todas y se trata si tú tienes miedo, es hacernos la pregunta, ¿tienes miedo? Pues yo también. Y te vamos a hablar de ese tema de que nosotras también tenemos miedo, al igual que tú, en cualquier área de nuestra vida, pero hay que pues enfrentar el miedo para seguir adelante. Así que les presento a mis amigas que están aquí el día de hoy, Niurka, y Meneses y Sarfisek Romero. Y bueno, pues les voy a pasar la palabra a ellas para que se presenten. Hola, Niurka, ¿cómo estás? Hola. ¿Cuántos aplausos? Sí. Gracias, Claudia. Sí, estoy muy contenta de estar aquí nuevamente compartiendo este hangout y ver cómo manejamos, para hablar sobre cómo manejamos los miedos y que actuar sobre todo a pesar del miedo y que como dijo Claudia, todas tenemos miedo. Bueno, pues nada, estoy aquí en Suiza y no sé si ya empiezo a hablar o le doy la palabra a Sarfise o cómo lo hacemos. No, comienza, comienza. Ah, bueno, pues entonces, miedos. Miedos hay, yo creo que si vamos a definir miedo, pues es un poco complicado definir el miedo como tal, así la palabra miedo, pero en realidad pues se puede relacionar con temor, a no hacer algo, está el miedo, hay diferentes tipos de miedo, está el miedo real, por llamarlo, yo lo llamo real porque es el miedo en que te puedes poner, que estás en peligro a algo real, como que te pueda morder un animal, por ejemplo, eso es un miedo real. Y está bien que tu cuerpo y que sientas ese miedo porque entonces tu cuerpo trata de defenderse contra eso y protegerte. Y tú creas un mecanismo en tu conciencia que te defiende contra ese miedo. Pero al mismo tiempo, en tu conciencia se van creando patrones mentales sobre las experiencias que vas viviendo y entonces a veces hay experiencias que no para ni para nada son peligrosas, pero para la experiencia que viviste anteriormente, pues hay un posible peligro y entonces por eso sentimos miedo, sobre todo a las cosas nuevas que vamos a emprender, porque es miedo a lo desconocido. Ese es el miedo más común, por decirlo de alguna manera, o el que casi todos enfrentamos cada vez que vamos a emprender algo nuevo. Entonces, qué bueno que tenemos ese mecanismo para los miedos reales cuando nos enfrentamos a peligro, pero al mismo tiempo ese mismo miedo nos puede frenar si no somos capaces de actuar a pesar de él. Y es el caso cuando decidimos, pues, por ejemplo, nos gustaría pintar, por decir algo, porque hemos descubierto que tenemos esa vocación que nos gusta, pero entonces empezamos a pensar, ¿y a quién le va a gustar mis cuadros? Y tal vez si pinto a nadie le va a gustar, y tal vez si empiezo hoy, ¿dónde lo voy a vender? Y entonces empezamos a enfocarnos en todos los problemas que esto acarrearía, es en todas las desventajas, en todas las cosas negativas que podría traer, en lugar de todas las cosas buenas que podríamos empezar primero. Siguiendo con el mismo ejemplo que me gusta pintar, pues bueno, primero me voy a divertir, voy a desarrollar algo igual y saco dentro de mí ese artista que hay dentro de mí, en el caso que lo que quiera hacer es eso. Y empiezo, por supuesto que ningún pintor famoso empezó famoso desde que nació ni desde que empezó a pintar, eso es un proceso. Y entonces es la misma historia. Y hay que vencer ese miedo, es decir, comenzar a hacer tus primeros pininos, como digo yo, mostrarlo a la familia, igual la familia ni sabe de arte, pues igual no importa, pero igual le gusta lo que haces, pero hay que empezar. Y lo más importante es sentirte bien contigo mismo. Yo particularmente tengo muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando decidí estudiar mi carrera, toda mi familia quería que estudiara medicina. Y sí me gustaba la medicina, lo que no me gusta de la medicina es cómo se trabaja, es decir, que tenía que estar en un hospital haciendo guardias, estar constantemente, es un tipo de sacrificio que a mí yo no me veía haciendo eso, y además porque me da terror que se me muera un paciente, eso sí me daba terror, entonces por esa parte no me gustaba la medicina, pero al mismo tiempo me encantan las ciencias exactas, y decidí entonces estudiar física nuclear porque me apasiona la física, no me arrepiento de esa decisión. Entonces cuando le comenté a mi familia, yo tenía pues 14, 15 años, que todo el mundo puso el grito en el cielo, que si eso era para genios, que si iba a reprobar, porque en aquel entonces en Cuba no se hacían pruebas de ingreso para entrar a la universidad, pero para esta carrera sí tenía que hacer pruebas de ingreso, y
tenía que prepararme mucho, entonces lo que me decían era que no iba a pasar los exámenes, que no me iban a aprobar y que después que iba a estudiar y nada, pues yo me enfoqué en lo que yo quería y que hice, pues me tracé un plan. Empecé a prepararme, tenía 3 años para prepararme, ya tomé la decisión, qué sabía que quería hacer, que eso es muy importante, primero saber qué quieres hacer y luego trazarte un plan. Me tracé un plan, empecé a prepararme. En mi escuela, me acuerdo en aquel tiempo, hacían unas asignaturas, había la posibilidad de que podíamos asistir a asignaturas como extracurriculares, y te podías en lo que tú quisieras, y había de ciencias exactas. Entonces, ¿qué hice? Me matriculé en todas estas, en matemática, física y química, que era lo que necesitaba para hacer mi examen. Entonces me empecé a preparar, en concursos de estas asignaturas también, y eso me permitió que a los 3 años yo estaba preparada, fui a mis exámenes y los pasé, y estudié la carrera que quería, y no soy un genio. Es decir, que todo depende de cómo te enfoques y cómo veas, y que realmente estés comprometido con ese sueño o con ese deseo que quieres emprender. Otro ejemplo fue, pues bueno, cuando tuve que tomar la decisión de no regresar a mi país, que fue cuando estaba en México. Tuve una situación era una situación difícil de decir que no. Entonces lo que hice fue, tuve que poner todo en una balanza. Tenía miedo porque estaba yo sola, no sé, mi familia estaba toda en México, y me iba a enfrentar a un sistema completamente diferente, me iba a enfrentar a algo que nunca había visto. Y entonces, ¿qué hice? Bueno, pues nada, puse en una balanza, ¿qué voy a obtener si me quedo? ¿Qué voy a obtener si regreso? Y eran más los beneficios que que las desventajas. Y entonces hablé a mi familia en Cuba y les dije, tengo esta opción, tengo esta oportunidad, entonces, ¿qué ustedes opinan? ¿Me van a apoyar? Porque también tenía que contar con el apoyo de mi familia también. Y entonces, cuando mi familia me dijo que sí, que no había ningún problema, que ellos me apoyaban, pues ya tomé la decisión, y no me arrepiento de la decisión que tomé. Me fue muy bien. Gracias a esa decisión, pues igual ahora las conozco a ustedes, porque si hubiera regresado a Cuba, igual en Cuba no tenga posibilidad de tener internet, por ejemplo, no estuviera compartiendo con ustedes estos momentos, y no estuviera donde estoy ahorita. Y incluso para mi familia hubiera sido completamente diferente. Entonces, yo digo que siempre es un equilibrio. Tienes que comparar qué es lo que quieres, qué es lo que tienes, qué es lo que tendrías si no haces lo que quieres hacer, y entonces si vale la pena enfrentar ese miedo o no. Entonces, es una decisión muy, muy típica de cada uno, pero vale la pena enfrentarlo. Igual, si necesitas ayuda, no le vayas a pedir ayuda a una persona que no sepa nada de lo que tú quieras hacer, porque igual te va a decir, va a tener el mismo miedo que tú, entonces ahí te va a quitar la idea. Entonces, hay mucha tela por donde cortar en este caso. Y mi consejo es que sigas tu sueño, que sigas lo que quieres hacer, y que actúes siempre a pesar del miedo. Bueno, por mi parte eso es todo, y le cedo la palabra a Safice, y le doy la bienvenida. Le doy la bienvenida a Carilu, que acaba de incorporarse. Bueno, pues gracias, Niuri. ¿Se me escucha? ¿Escucháis? Sí, vale. Pues gracias, Niuri. Lo siento, ha sido como un lapsus que no sabía qué hacer con los aplausos. Entonces, bueno, veo que ha llegado también Carilu. Bueno, después hacemos la presentación con ella. Pues yo tendría que decir un poco lo mismo que tú ya lo has dicho, ¿no? Que hay que diferenciar entre un miedo real y un miedo un poco ficticio. Dentro de todos esos miedos tenemos esos miedos que nos provienen de todos esos paradigmas que tenemos a nivel social, en los 4 paradigmas. Podemos tener miedo a enfermar, podemos tener miedo a cosas que pasan como los ladrones, cualquier cosa, aunque no nos haya pasado nunca nada. Podemos tener miedo a quedarnos sin dinero. O sea, podemos tener muchos miedos que tienen que ver con esos 4 paradigmas. Podemos tener miedo a no saber qué hacer y si lo puedo hacer o cómo lo puedo hacer. Pero en realidad pertenecen a esos miedos no reales, esos miedos que todavía no hemos tenido nosotros una experiencia, pero a nivel social nos han implantado un poquito esas creencias desde que hemos nacido. Cuando estamos en esos miedos, realmente yo personalmente, cuando en mis pacientes y en mi propia experiencia,
es que volvemos a dar otra vez esa parte nuestra de poder, la volvemos a dejar fuera porque no estamos actuando a nivel de nuestros propios miedos, de esos miedos reales que realmente tú puedes llegar a tener y que se han creado a través de tus experiencias, sino que se crean a través de las creencias que te han ido dando desde pequeño, social y en tu familia. Son sus miedos, son los miedos exteriores, no son tus propios miedos. Y cuando ya estamos trabajando con nuestros miedos, pues lógicamente ya son miedos que te vienen a través de lo que serían tus experiencias. Una experiencia que has vivido, que no te ha funcionado bien y que a partir de ese momento crea un miedo en ti. Un miedo que al no ser trabajado se mantiene en el tiempo y se mantiene en diferentes situaciones. Yo creo que cuando trabajamos nuestro miedo, o sea, un miedo no real puede llegar a producir en nosotros un miedo real. Porque lo estamos sintiendo en el momento en el que vamos a vivir la experiencia y nuestra actitud va a tener que ver con esa situación de miedo no real, de creencia, que de alguna forma nos han enseñado, nos han creado. Cuando ya tenemos ese miedo a nivel personal, a nivel de experiencia, entonces yo creo que lo que hay que hacer de alguna forma es un poco ver el miedo, en qué está basado, si realmente está basado por algo que es real, que de alguna forma tú has vivido, pero ¿por qué se ha producido ese miedo? ¿De dónde proviene? Y la mayoría de las veces nos encontramos que ese miedo, o sea, esa actitud que tú tenías ante esa situación, que ha provocado esa situación viene por ese miedo no real creado a nivel social. Casi siempre estamos moviéndonos un poco entre el miedo real y el miedo no real. Hay momentos en que se mezclan y crean el miedo en ti, o sea, en una experiencia. Como Niuri decía, por ejemplo, yo puedo también explicar mis situaciones, ¿no?, a través de mis propios miedos. Entonces, para mí ha habido vivencias en mi vida que no tenían nada que ver con ese miedo real, pero sin embargo, al provenir de ese miedo no real, de esa creencia que se ha implantado, que yo llevaba conmigo, pues lógicamente me producía un miedo y una actitud determinada que no me permitía avanzar. Y eso me mantenía quieta, me mantenía estática en un lugar sintiendo que yo no podía seguir hacia adelante. Uno de esos miedos principales más profundo, más fuerte que yo sentí fue en el momento en que yo quería salir del hospital, estar trabajando en el hospital y salir. Ahí se movieron tantas cosas en mí y una de esas cosas fue un miedo totalmente desproporcionado. O sea, un miedo que cuando tú empiezas a trabajar y dices, ¿por qué este miedo? Este miedo no es real. Pero sin embargo en mí había ese miedo tan desproporcionado a poder dejar ese sueldo fijo, ese lugar fijo donde estaba, bueno, aunque estaba en una zona de confort, como llamamos, estaba en esa misma zona de confort donde todos los meses llegaba un sueldo fijo a mi bolsillo, pero que por otro lado no era tanto confort, porque por otro lado yo no estaba bien, estaba a disgusto, no me sentía bien. Y aún así ese miedo a esa inseguridad económica me duró prácticamente, después de haber terminado todos mis estudios durante 4 o 5 años, volver a retomar otra vez todo con las medicinas naturales, me obligó a estar casi 3 años antes de poder dejar el hospital. Eso hace el miedo, eso es lo que nos hace el miedo. El miedo nos paraliza y no nos permite avanzar hacia adelante. Cuando aprendes de esos miedos, cuando realmente ves cuál es tu poder, cuáles son tus talentos, como decía Nuri, ¿no? Cómo puedes tú salir de esa zona, automáticamente las cosas cambian por completo. Tu actitud cambia incluso ante la vida, ya no solo ante las personas de tu alrededor, sino ante tu propia vida. Vives la vida de otra forma, te crees realmente ya que tú eres la creadora de cada situación que sucede, porque te deshaces de ese miedo. Ese miedo es un miedo que se siente y yo lo he sentido y lo veo todos los días en la consulta cuando les pido a las personas que me describan cómo es su miedo. Generalmente lo sentimos como algo que está pegado a ti y que muchas veces te cubre, ¿no? Como si fuese un monstruo que está ahí cogido y que no te permite salir hacia adelante. Y tú quieres salir y lo ves y ves que más allá, una vez traspasado ese miedo, tienes ahí el final y tienes como la luz, ¿no? Y de decir, es que yo tengo que llegar ahí, pero que hay esos brazos tan grandes de ese miedo que no te permite seguir caminar. Entonces, yo siempre hay una cosa que digo y es lo que yo hice, es hacerse amigo del miedo.
Cuando tú tienes ese miedo y lo puedes manifestar, lo puedes ver como algo, como una cosa, como una entidad, porque las personas lo llaman una entidad, habla con él, habla con ello. Estás hablando con tu propia esencia, porque ese miedo te pertenece, no es un miedo que no te pertenezca. Ese miedo lo has creado tú, como creamos todas las cosas de nuestra vida. Lo hemos creado nosotros desde nuestras actitudes, desde nuestras creencias, y ahí tenemos la consecuencia de toda esa creación que hemos hecho. Si nosotros somos capaces de poder hablar con ese miedo, que es lo que yo hice, de alguna forma, poco a poco, verlo como si fuese eso, un amigo, y entonces vamos a intentar convencer a ese amigo o darle las versiones que nosotros tenemos de por qué ese miedo se tiene que retirar. La verdad es que parece un poco tonto a veces, ¿verdad? Pero es algo que funciona súper bien. Yo lo hago en la consulta con mis pacientes y funciona prácticamente siempre. Eh, Se van y automáticamente muchas veces llegan a casa o al día siguiente y me dicen, ¿sabes que se ha quitado más del 60% de mi miedo? Lógicamente hace falta trabajarlo mucho más porque algo que has tenido durante muchísimos años contigo no se quita así como así. Somos seres mágicos, pero todavía no nos lo creemos tanto. Entonces, esto es un poco lo que de esto. Hay otra cosa que sí que quiero un poco decir, y es que el miedo muchas veces lo podemos notar, porque hay personas que te dicen, no, yo no tengo miedo. Esto yo lo veo, ¿no? Y entonces dicen, ah, vale, bueno, entonces dime que tienes algún efecto en tu cuerpo, algún síntoma en tu cuerpo. Sí, tengo cólicos nefríticos o tengo dolor de riñones constante. Vale, hay una nota, mira, Niuri se ríe porque lo sabe, hay una nota muy importante y es que cuando los riñones te duelen, mira dónde tienes el miedo. ¿En qué parte de tu vida se ha instalado el miedo? Porque los riñones, y esto hace miles de años que lo saben los chinos, y de hecho cuando se estudia medicina china es una de las cosas que te dicen, no solo con el miedo, sino cada órgano y cada parte de nuestro cuerpo pertenece a una emoción mal, mal asumida en nosotros y que no estamos trabajando. Y que además muchas veces ni siquiera se sabe. Entonces el miedo va directamente vinculado con los riñones, ¿vale? Dependiendo si es un lado o si es otro lado, nos van a hablar de una cosa sobre nosotros, dependiendo si son los dos. Cuando son los dos riñones, muchas veces, yo lo sé por experiencia de muchos años de consulta, suele tener que ver con tu parte masculina o femenina, dependiendo si eres una mujer o un hombre, o también suele tener que ver con haberte enfadado con tu pareja o no estar muy bien con la pareja, porque como son dos, ¿no? En la parte femenina y en la parte masculina. Entonces, y eso tiene que ver con el miedo a perderla o miedo a perder. Después esto se puede ya conectar, dependiendo de qué emociones sean, se pueden conectar con otros órganos o otras partes de nuestro cuerpo. Para mí una de las cosas importantes a decir en este sentido es que por un lado hay que hacerse del miedo, hay que hacerse amigos del miedo, hay que verlo sin miedo, hay que ver de frente que tienes miedo. Segundo, que es muy importante porque realmente a veces las personas no asumimos que tenemos miedo, es asumir que tenemos miedo. El miedo es una emoción que va con el ser humano y está ahí para que la trabajemos. Cuando realmente hemos asumido ese miedo, cuando realmente sabemos que sí que tenemos ese miedo, es cuando realmente lo podemos trabajar. Observar si hay algún síntoma que pueda producirse en tus riñones, pero también el miedo muchas veces se produce en las rodillas. Todo va a depender de qué estado y qué actitud tengamos. O sea, el cuerpo nos lo puede manifestar de muchas formas. Por eso es muy importante saber exactamente qué emoción se está moviendo y en qué parte del cuerpo nos está molestando o hay alguna sintomatología. Y seguir adelante. No hay mejor medicina como la homeopatía que curarla con lo mismo que tienes. O sea, si tienes miedo, sigue con tu miedo hacia adelante, o sea, haz amigo de él y sigue hacia adelante. Pero que el miedo no nos paralice a realmente conseguir nuestros objetivos y nuestras metas, conseguir nuestros sueños. Porque realmente el miedo, una vez que lo asumes y una vez que lo puedes trabajar, va desapareciendo en el tiempo. Entonces, cada vez que se te vuelve a presentar una situación, tu miedo ha rebajado un 20 o un 30%, depende del tiempo que lo vayas trabajando, y deja de ser. Yo personalmente crecí con miedo porque me proviene de familia, o sea, me proviene de una creencia familiar, de miedo prácticamente a un miedo irreal, a no sé qué, que ni siquiera muchas veces, o sea, tiene una base, sino que es un miedo social.
a muchas cosas, ¿no? Y a mí me costó mucho tiempo llegar a asumir que aquello era miedo, me costó mucho tiempo llegar a asumir que todos los dolores de riñones que yo tenía y que por eso mis riñones estaban tan débiles, era porque realmente vivía en el miedo. No es que vivía con el miedo, no, vivía dentro del miedo. Entonces, en el momento en que puedes asumir esto, en el momento en que puedes trabajar, en el momento en que te apoyas en alguien o en algo o en cualquier, para que tú realmente puedas salir adelante, ese miedo va desapareciendo, se va difuminando. ¿Por qué? Porque tú tomas más seguridad y tú tomas ya el control. Ya no es el miedo quien te controla, sino tú quien puedes controlar la actitud que puedes tener ante la vida, ante ese miedo. Y como vives ya experiencias, has aprendido de esas experiencias, eres consciente de cómo lo has vivido, automáticamente la siguiente vez que va a aparecer el miedo, tú al miedo automáticamente le vas a dar una palmadita en la mano y le vas a decir, la que mando soy yo. O sea, aquí hacemos lo que yo digo. Y está muy bien que el miedo forma parte de nuestra forma de vivir, pero en su medida. O sea, pasemos el miedo a una actitud de alerta, porque si no, vivir constantemente en el miedo no nos permite avanzar, no nos permite, estaremos ahí en una zona de confort, pero que eso, no es eso sí que no es una zona de confort real, eso es una zona de confort de engaño, porque no estás consiguiendo lo que quieres. Y bueno, para mí, yo creo que ya con esta aportación estoy encantada de estar con vosotras, ya lo sabéis, y de poder ayudar desde aquí, como estamos ayudando todas. Yo estoy recibiendo mensajes que nos animan a seguir haciendo estos hangouts y nos animan a seguir aquí porque parece ser que están dando muy buenos resultados en personas. Quizás no nos lo dicen ahí, pero me lo dicen a mí personalmente en los mails. Bueno, y doy la palabra a Claudia. Gracias, Alfisek. Y sí, me ha encantado lo que han dicho Nuri y tú, que han hablado del miedo. Y pues sí, todos tenemos miedo y siempre lo vamos a cargar con él. Yo les voy a hablar un poquito más de mí, porque ellas ya más se lo definieron y hablaron, pero pues yo siempre he vivido con miedo. Yo me acuerdo, los que más me acuerdo es cuando me vine a los Estados Unidos, porque yo me vine a los 19 años y era una como niña, ¿cómo se dice? Niña de familia, que siempre estaba con mi papá y mi mamá y nunca salía a ningún lado sin ellos. Y pues imagínate venirte a un lugar con otro idioma, en una ciudad tan grande, y luego todos los demás de la familia me decían que pues que no le iba a hacer porque no sabía inglés o porque nunca más iba a volver a verlos y cosas así, pero lo enfrenté. Yo me acuerdo que duré como casi un mes que me encerraba en la recámara que me dieron, porque gracias a Dios no les voy a decir que me tiré como muchas personas que se van por el cerro y todo, no, gracias a Dios, pues tuve una manera fácil de venir con mi tía igual, ¿verdad?, de entrar bien, pero yo me pasé casi un mes llorando del miedo a todo. Y la otra cosa, el otro miedo que enfrenté fue cuando empecé a manejar, que me acuerdo que me empecé a tirar cuando la autopista, se reían de mí porque mi tía me decía, ella me ayudó un montón, me decía, vamos a entrar a manejar a la calle, y yo le decía, pero con todos esos carros, y se reían de mí y me decían, bueno, pues ni modo que vamos a quitar todos los carros para que usted se ponga a manejar. Entonces, cuando el primer día que me fui a la autopista, yo pero tenía terror, pero lo enfrenté, lo hice. Cuando llegué a la casa me bajé del carro temblando, casi me caía porque mis piernas estaban temblando, pero sentí una liberación muy grande. También, bueno, ahora cuando empecé acá el inglés, a mí me daba vergüenza para el teléfono. Yo trabajaba en un restaurante donde tomaba las órdenes y todo era inglés, y a mí me da mucha vergüenza porque según yo lo sabía de México, pero no lo pronunciaba bien. Y también era un miedo hasta que me dejaron sola y me tuve que enfrentar ese miedo, y después de eso me avancé tanto y lo aprendí mucho más fácil. También uno de los miedos que enfrenté, que me ha impresionado y que ha sido una liberación tan grande, es cuando encontré al equipo con el que estamos trabajando ahora. Yo toda mi vida le tenía pero terror al agua.
no a meterme, me podía meter y lo que sea, pero de tirarme un clavado hacia el agua, aunque el agua me llegara a la cintura, yo no lo hacía. Y pues bueno, cuando salía con mis hijos no disfrutaba porque pues no lo hacía. Y ya una vez que encontré este equipo y que se llama, ¿verdad? Tírate sin miedo, y empezamos a conocer a la gente, a las muchachas y a las mentoras, y bueno, yo dije, o sea, se vino un día de campo, dije, yo esto lo tengo que hacer. Me tardé como media hora sentada en la orilla del bote, pensándolo, hasta que llegó mi esposo, me dio un aventón, y pues ahí él me forzó, ¿verdad?, a enfrentar el miedo. Me acuerdo que me raspé las rodillas porque ni siquiera me llevaba el agua a la cintura, pero yo tenía terror. Pero de ahí ya me empecé, se me quitó un poquito, y como dijo Sarfisek, lo seguí, me seguí tirando, y ahora sí ya me puedo ir pues a lo más hondo. Es un proceso todavía. Y también a la hora de emprender, más que nada porque no tenía el apoyo, como lo comenta Niurka, me identifiqué de nadie, y pues el miedo a que mi familia está acostumbrada a que era nada más ellos, toda mi vida está entregada a ellos, y ahora pues ¿qué va a pasar? ¿Me van a dejar de querer? O no sé, ¿verdad? Tenía tanto miedo. Pero una cosa que les puedo decir, de todas, hay muchos más y que puedo decirles, pero una de las cosas que a mí me ha ayudado tanto y que he notado cada vez que yo he enfrentado un miedo, porque sigue ahí, y mientras sigamos vivos el miedo va a seguir ahí, pero cada vez que yo he enfrentado uno de esos miedos, es como que salgo de un cascarón, como que me puedo estirar así, y es un peso de encima que me estoy sacando, y cada vez que lo he hecho he aprendido cosas nuevas, me he sentido mucho mejor como persona. Ahora en el equipo que estamos desarrollamos mucho pues lo que es el desarrollo, el crecimiento personal, y es una liberación que tienes. Yo ya tenía tiempo que estaba como muy apagada, no me sentía como útil, y ahora que enfrenté este miedo, que aún lo estoy viviendo, ¿verdad? En mi emprendimiento, yo he aprendido tantas cosas que yo nunca pensé que podía hacer. Me meto ya sola en el internet y lo navego y me pongo a estudiar, y es increíble. Y pues mi invitación es esa, a que no tengan miedo, que se tiren, porque se van a liberar, es un gran peso que se van a quitar de encima. Y bueno, por mí es todo, y ahora lo voy a pasar, le doy la bienvenida a Carilu, que nos visita desde Florida. Bueno, nos acompaña. Hola Carilu, ¿cómo estás? Hola, saludos a todas. Qué bueno estar aquí con ustedes compartiendo. Wow, este tema es bien impactante, porque es como dice, ¿verdad? Si tú tienes miedo, ¿quién no tiene miedo? ¿Quién no tiene miedo en esta vida, en este proceso de la vida tan bella que uno tiene, ¿verdad? Que son tantas cosas que pasan. Y la verdad es que la información que han compartido ustedes ha sido como que bien precisa y exacta. Voy a ver qué yo puedo aportar de mi experiencia. Pero la verdad, dentro de lo que yo te puedo hablar del miedo, como he mencionado, tiene que ver mucho con los paradigmas, con los procesos que uno pasó cuando pequeño, como mencionaron, tu crianza, lo que te decían tus compañeros, tus vecinos, tus amigos, y cuando te das cuenta que realmente eso no es real, que eso no es verdad, que hay dentro de ti hay un potencial totalmente diferente, y que si no te lanzas nunca te vas a enterar realmente de lo que puedes lograr. Así que dentro de los miedos que haya pasado, uno de los que más recuerdo fue cuando quedé embarazada jovencita, 19 años. Yo dije, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué me enfrento yo? Estudiando en la universidad, trabajando, embarazada joven, ¿y cómo se hace esto? ¿Verdad? ¿Cómo se hace esto de ser mamá? Porque pueden haber libros de consejos y pueden haber un montón de cosas, pero la experiencia es tuya propia. Y dentro del proceso, a pesar de que mi mamá siempre me dijo, siempre estaba esa amenaza, tú no puedes quedar embarazada joven, tú tienes que terminar de estudiar. Mi mamá fue la última que se enteró, by the way, fue la última que yo le comuniqué que estaba embarazada, y ese fue el peor. Yo creo que ese fue el proceso peor, de se lo digo, cómo se lo digo, se lo comunico, pero ¿sabes qué? Tarde o temprano tenía que hacerlo. Y ahora, ¿qué pasó? Pues es su nieto, ¿no? Su nieto preferido, 17 años tiene mi hijo ya. Pero lo que te quiero decir con esto es que cuando tengas algo que hacer, cuando tengas algo que comunicar, cuando tengas esa sensación en el estómago, que tú dices, ¿qué va a pasar ahora? Y si no sale, y si no me funciona, y hazlo, porque es que
es como dice Claudia, es una liberación. O sea, cuando tú comunicas, cuando tú haces lo que tú deseas, lo que tú anhelas, es como una libertad. O sea, todo fluye, todo corre, y si no fue, no fue. Si no funcionó, no funcionó. Pero no te puedes quedar con eso ahí, porque eso que está dentro de tu pecho, como dijo Sarchi, que se queda ahí, y la situación te enferma. No te sientes con falta de energía, no puedes procesar todo lo que tú quieres hacer, porque tienes todas esas cosas allá dentro de ti. Y lo que te quiero dejar saber con esto es que te invito a que tú creas realmente tu potencial, que tú creas en ti, que todas tenemos miedo, y tenemos un proceso que pasamos, que son difíciles, pero que te lances, que busques personas, como estamos ahora juntos en un equipo donde cada cual nos apoyamos de una manera u otra y nos identificamos, y a lo mejor lo que yo no veo de mí, lo ve Claudia de mí, o lo ve Nuri de mí, o Sarfi lo ve de mí. Y entonces eso te ayuda y te empodera a realmente a lanzarte a hacer lo que tienes que hacer. Así que mi mensaje es corto y preciso. Lánzate, tírate sin miedo, como diría mi prima. Cree en tu potencial, elimina esos paradigmas, todo aquello que te dijeron negativo en tu vida, eso no es, no sucede, eso no, tú puedes cambiar todo eso y tienes el potencial dentro de ti. Busca personas que te puedan apoyar en el proceso de la vida, si quieres ser una persona emprendedora o emprendedor y no sabes cómo hacerlo, no sabes por dónde empezar, no sabes qué hacer, búscate un mentor que esté guiado en la misma línea que tú, que vea el potencial que tú tienes, que tú no lo ves porque te quieres tapar los ojitos, pero la realidad es que todo el mundo lo puede ver, todo el mundo puede ver ese potencial que tú tienes, y nosotras aquí estamos para ayudarte, y que seas libre, es la palabra, que seas libre y puedas fluir con todo lo que tú tienes. Y este es un momento preciso, ¿sabes por qué? Porque estamos en diciembre, y no hay casualidades que este tema tú lo estés escuchando ahora, porque posiblemente hay unos miedos que durante todo este año, o durante estos años, no te han dejado realmente hacer lo que tienes que hacer. Así que toma acción, toma la decisión, busca la ayuda, busca el apoyo y suelta esos miedos y sé feliz. Punto. Y se acabó. Wow, sí, wow, Carilu, resumiste todo de una manera increíble. Y bueno, pues esperamos que este tema les haya servido. Y bueno, ya a mí como último me queda decirles que pues que se tiren, que no tengan miedo, y van a ver el cambio que van a sentir, y ya no van a estar cargando con ese peso todo el tiempo. Y bueno, me pueden encontrar a mí en claudiaribas.net, y ahora le voy a pasar la palabra a Nuri para que ella nos diga unas últimas palabras y nos diga dónde la podemos encontrar. Adelante, Nuri. Sí, gracias Clau, y gracias a todas, de verdad que ha sido enriquecedor en la sesión esta de hoy, el encuentro de hoy. Y yo particularmente pues estaba recordando que a mí, cuando yo tengo un miedo muy grande, me sudan mucho las manos, es lo que me sucede. Entonces ahora que estaba pensando, me he dado cuenta que prácticamente no me sudan las manos, es decir, que ahora cuando enfrento algo nuevo me sudan, pero me sudan muy poco. Yo me acuerdo de jovencita, de niña, eran a chorros, me sudaban a chorros las manos. Y pues ya no, pero a pesar de eso, es decir, era una ventaja, porque no se me veía. Yo conozco personas que se ponen rojas, entonces se les ve, es diferente. Como la gente normalmente no está mirando las manos, pues no se daban cuenta que yo estaba nerviosa, y entonces eso me daba, como quiera que sea, una seguridad. Pero a pesar de cualquier cosa, siempre actuaba. Actualmente, bueno, pues un caso típico, el primer hangout que hicimos, ustedes ninguna se dio cuenta, pero mis manos estaban no sudando a chorro, pero yo tenía las manos sudando, y estaba nerviosa. Era el primer hangout que estaba haciendo, no había hecho uno antes, y ya actualmente ya no me sudan las manos. Es decir, que es un proceso, y que poco a poco se te va quitando. Pero que siempre, como decían todas ustedes, el miedo siempre va a estar ahí. Y entonces el consejo es este: tírate sin miedo, actúa a pesar del miedo, y tú decides qué quieres hacer, o vivir de excusas, o vivir solamente quejándote, o actuar a pesar del miedo. Esas son las dos opciones que tiene. Nosotras, las que estamos aquí, decidimos todas pues actuar a pesar del miedo, por eso estamos aquí, y queremos ayudarte también a que hagas lo mismo. Me pueden encontrar en mi Skype, new0266, y en mi blog nurimen.com. Chao, hasta luego. Bueno, pues creo que me toca a mí, entonces, vale.
Bueno, pues yo mi último consejo es que es muy curioso que generalmente cuando estamos en esa situación los demás ven los potenciales que nosotros tenemos y nosotros no somos capaces de verlos. Entonces muchas veces los demás nos dicen, sí, hazlo, hazlo, porque si tú vales para eso, ¿no? Fue uno de mis casos, y eres buenísima para hacer esto, y lánzate. Entonces, y tú ese miedo te tiene ahí como diciendo, pero ¿cómo voy yo a hacer esto? Y que yo no sirvo para esto. Y sí que hay ese anhelo tuyo de que me encantaría. Entonces tú sueñas, ¿no? En tu cabeza, empiezas a tener tus sueños y te ves ahí, y te ves como te gustaría estar y como lo que gustarías hacer, pero llega un momento en que aparece tu amigo el miedo y entonces empiezas a retroceder y a decir, no, 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 porque para esto tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y entonces empiezas a ver muchas cosas, te puedes poner muchos pretextos. Pues bueno, quiero decir, de alguna forma, si tu alma, si tu corazón está diciendo que eso es lo que te gustaría hacer, ves hacia allá, aparta el miedo, ves con el miedo, si es necesario, cógele del brazo y vete con él. En el camino vas a ir viendo cómo ya os vais haciendo amigos y cada vez que tú des un paso hacia adelante, ese miedo te va a mirar, va a sonreír y va a retroceder, porque al final el miedo es un gran maestro, que está ahí para que tú sepas cuál es el potencial que tienes y qué quieres y hasta dónde quieres llegar con ese potencial. Entonces tú vas a ver que si quieres realmente una cosa no va a interferir ni el miedo, ni los demás, ni nadie de nadie. Solo tienes que tomar el poder tuyo a través de ti y no dejárselo a los demás. Y ahí está el miedo interviniendo entre tú y el resto del mundo, para que tú sepas en qué punto estás y hasta dónde quieres llegar y qué tienes que hacer. Entonces, bueno, yo creo que este ya es un último consejo. A mí me podéis encontrar en sarfisecromero.com, que es mi blog, y a través de Facebook, Sarfisec Romero, ya bien sea mi página fan o mi página de personal, de biografía personal. Y le paso la palabra a Carilú. Yo creo que ya había usado esta frase anteriormente, pero el miedo va a ser una de las cosas también que va a hacer que tú sigas siendo realmente un espectador y no el protagonista de tu vida. Así que mi invitación es que, como dijo Sarfi, llévate el miedo de la mano, deja de estar viendo los resultados de otras personas y tírate sin miedo, lánzate y comienza a crear y a vivir la vida que realmente te mereces y a vivir tus sueños que te mereces. Este es un nuevo año, toma acción y a mí me puedes conseguir en carilutorres.com, en Facebook como Coach Carilu o en Google, escribe Carilu Torres y ahí estoy yo. Lindo día. Ok, chicas, despidámonos. Hasta luego. Gracias a todos por estar aquí. Los esperamos la próxima semana. Chao. Bye. Bye.